Así es Ángeles Mariscal, directora de Chiapas Paralelo, que publican en este medio de comunicación que se edita en Chiapas y que se forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie, pues una historia muy interesante, muy bien lograda desde mi punto de vista como periodista, y que es una mirada distinta a un tema que aquí en Momentum, en Rompimiento y en Pie de Página, en Chiapas Paralelo, por supuesto, se ha tocado hace mucho tiempo, que es esta violencia inacabable en Aldama, Chiapas. Bueno, pues Ángeles Mariscal e Isabel Mateos, junto con Elena Cepeda, Chicas Poderosas, entiendo, pues fueron a hablar con las mujeres de Aldama para saber cómo la viven esta violencia tan terrible, y los testimonios que se presentan son imperdibles. Ángeles, buenos días, bienvenida a Momentum, disculpa que te hicimos esperar, ¿cómo estás? Sí, no se preocupen, pues buenos días al auditorio. Como mencionan, el conflicto que se vive en Aldama, un municipio indígena ubicado en los Altos de Chiapas, pues no es ajeno a toda esa dinámica de grupos armados que se han posicionado en toda esta región. Entonces, nosotros partimos de ese hecho, partimos de que hemos cubierto de alguna manera los acontecimientos que se han desarrollado no solo en Aldama, sino en Chenaló, Chalchihuitán, en una serie de municipios muy colindantes entre sí, donde las dinámicas son las mismas. Y bueno, nosotros lo hemos cubierto desde diferentes perspectivas, en diferentes momentos, en diferentes municipios. Y algo que siempre nos ha conmovido a Isabel, a Elena y a mí, algo que nos llama mucho la atención es ver cómo particularmente las mujeres viven esa violencia, cómo es despertarse todos los días con el temor de que a tus hijos, a tu familia, pues le toque algún disparo, porque ha habido momentos muy álgidos en los que en un solo día pues simplemente no pueden salir de sus viviendas porque están en el acoso constante de la amenaza de un grupo que aparentemente lo que quiere son 60 hectáreas de tierra del municipio de Aldama, pero que de acuerdo a especialistas y de acuerdo a lo que ya hemos visto en los últimos meses y cómo se ha desarrollado, pues lo que está de fondo es el control de toda esa zona, ¿no? Entonces nosotros quisimos ver particularmente con esta mirada a las mujeres, cómo era su vida cotidiana, su sobrevivencia, y no verlas desde una perspectiva de consideración o de lástima, sino al contrario, ver las fortalezas, ver cómo es todos los días enfrentar esta situación, y nos encontramos con situaciones pues dentro de toda esta tragedia muy dignas de reconocer. Por ejemplo, esta situación de violencia que viven hace que ya no puedan en muchos casos acceder a los terrenos de cultivo que son su sobrevivencia, y entonces las mujeres utilizaron este arte de bordar para poder hacerse cargo de la economía familiar. Es algo muy importante, además de que los bordados de esta región de Aldama son únicos, son maravillosos, ahí plasman toda su idiosincrasia ancestral, plasman al universo, plasman su espiritualidad, y bueno, utilizaron estos bordados, estas prácticas para ayudar económicamente a la familia, ¿no? Eso les coloca en una posición distinta en la que a veces no las vemos. Otra cosa es que muchas de ellas son monolingües y bueno, por la cultura patriarcal que no está exenta en estas regiones, pocas veces participan en las reuniones donde se toman decisiones, donde se discuten, y esto pues aunado a que en algún momento pues no aprendieron a hablar español. Entonces lo que hicieron muchas de ellas es justo en este escenario de conflicto armado, aprendieron a hablar porque querían dar su palabra, porque incluso han imputado a las autoridades en reuniones que han tenido, les han explicado de viva voz lo que ellas viven, lo que es vivir bajo el acoso. Entonces, pues muchas de ellas en este escenario de conflicto armado aprendieron a hablar español, y eso los coloca en una situación de poder también muy fuerte. Y una situación más es que han trabajado mucho en colectivo, tanto para cuidar a sus propias familias, para cuidar a sus hijos, para desarrollar estrategias de sobrevivencia, para hacer colectivas de venta de artesanías. Es decir, en medio de la tragedia, insisto, las mujeres han tenido estrategias de afrontamiento que las colocan en una posición muy superior, y nosotras quisimos verlo desde esa perspectiva positiva. Por supuesto que ellas quieren una solución de fondo, quieren que realmente se resuelva el conflicto en el que viven, pero en tanto eso sucede, pues ellas están ahí resolviendo la vida y, como decimos, bordando la vida en esta zona de conflicto armado.
Ya, Ángeles Mariscal, pues uno agradecerles también este importantísimo trabajo que están publicando y que me parece importante además, pues que la gente pueda entender toda la serie de complejidades que se le presenta a las compañeras del municipio de Aldama frente a este acoso permanente que nunca ha parado desde que lo estuvimos denunciando, desde que entró a finales del sexenio del presidente Peña Nieto, hasta todo lo que va de pues la situación no ha cambiado en lo absoluto y esta herramienta de los textiles, de usar la artesanía, pues nos parece por demás importante. ¿Cuál es la situación que están enfrentando actualmente precisamente para seguir pudiendo hacer este trabajo de su artesanía en la condición en la que están allí en Aldama, como bien señalabas, y hace rato veíamos una de las imágenes de una de las señoras que, si la puedes poner, Jerónimo, es la que tiene la que está parada en la puerta. Esa señora, pues precisamente su hijo fue herido. Yo recuerdo el caso de ella, su hijo fue herido, documentamos por esa misma puerta, precisamente rebotó una bala que usted puede ver ahí del lado derecho de la imagen que usted está viendo, se ve un boquete ahí, ese es parte de uno de los disparos, y esas son las situaciones. Ella no recuerdo si fue un hijo o una hija que estaba tejiendo y que entró una bala, pegó en la puerta y se incrustó en una de las hijas. ¿Cómo están haciendo esto y cuál es el mecanismo que están llevando a cabo para poder vender la artesanía? ¿En dónde venderla? ¿Cómo están haciendo esa parte, Ángeles? Sí, la búsqueda de mercado ha sido muy difícil para ellas. Generalmente, pues hacen colectivas, tienen una colectiva en una de las comunidades, están organizando otras y lo que hacen es tratar, alguna de ellas sale a vender y lleva la mercancía de las demás, las llevan a algunas tiendas y incluso en San Cristóbal hay un tianguis que se pone cada sábado, entonces también ahí les han dado espacio. Es decir, han ido buscando de a poco estos mercados porque es una situación, repito, muy difícil y donde encomiendan a unas la salida para darles la mercancía y poder colocar pues estas artesanías que además hay que decir, pues a veces las personas de la ciudad tendemos a regatear y no sabemos todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo, todo el tiempo y sobre todo todas las condiciones en las que están desarrollando este trabajo. Y aquí me gustaría mencionar algo, si me permiten. Nosotros, bueno, más bien nosotras, tuvimos muchos aprendizajes al hablar con ellas, porque lo primero que les preguntamos a ellas era si querían participar, qué dudas tenían, cómo veían la mirada de los medios de comunicación, y ellas nos imputaron muy fuertemente, nos dijeron que no querían seguir siendo víctimas, nos preguntaron si realmente nuestro trabajo llegaba a oídos, en este caso del presidente o de las autoridades, nos preguntaron que cuántas veces tendrían que volver a contar sus historias para que su situación cambiara. Entonces fue una situación muy compleja, sobre todo porque ellas también dijeron que no querían verse como mujeres tristes y que no querían volver a ser fotografiadas de esta manera. Entonces lo que nosotros hicimos, porque tuvimos varias idas, es llevar algunas de estas imágenes que en algún momento les hemos tomado. Ellas las vieron, para ellas también fue impactante ver pues sus rostros, ver cómo algunas de ellas ya no estaban, ver cómo algunas de ellas ya estaban desplazadas. Y entonces les propusimos que bordaran sobre ellas lo que sintieran, lo que quisieran, lo que vieran. Y fue muy significativo, lo describimos en el texto, como algunas dijeron que no querían ser mujeres tristes, entonces empezaron a bordar flores sobre sus rostros tristes, porque de las veces que las hemos fotografiado ha sido momentos muy difíciles, como mencionas, cuando ha habido muertes o heridos, generalmente. Entonces ellas se pusieron a bordar sobre sí mismas, sobre sus mismas imágenes, para dar, y nos gustaría que pues lo consultaran el texto, consultaran las imágenes y vieran lo poderosas que son, ¿no? Lo poderoso que es este mensaje, por ejemplo, de alguien que decidió bordar dos manos alrededor, en cada uno de los costados de una foto donde están ellas, diciendo que así se abrazaban, ¿no? Entonces te digo, es una situación así muy alentadora, por así decirlo, de ver cómo están estas mujeres. Y bueno, también señalar que
justo ellas han emprendido la lucha jurídica y de denuncia, y mañana llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a este municipio al menos, también tenemos entendido que visitará varios, y ahí va a hablar con los pobladores del lugar, va a recoger en el sitio los testimonios, porque pues el gobierno del estado presenta unos informes muy alentadores sobre cómo va el avance de la situación para solucionar el conflicto. Ellas y ellos tienen otra versión, por así decirlo, y entonces van a hacer esta visita justo en este municipio, donde pues nos ha tocado incluso que ni siquiera se puede acceder a algunas de las comunidades porque los disparos son constantes. Observamos también que desde hace 2 semanas esos disparos han cesado de manera pues muy significativa, nos llama la atención, queremos pensar que es por algo positivo y no por la visita de la Comisión Interamericana, como generalmente sucede cuando se quiere dar imágenes positivas de algo, pues que de fondo no está resuelto, y no está resuelto porque no hay personas detenidas, no hay desarme y no hay un esclarecimiento claro de lo que está ahí de fondo en toda esta región. Esta visita de la Comisión Interamericana es muy importante, Ángeles, sobre todo por el contexto en el cual pues sucede esta violencia y en Aldama, Chiapas, y la forma como ha cambiado la vida de los habitantes de esa región, y particularmente como lo plantean ustedes en el texto de las mujeres. Y, sí, las fotografías son muy poderosas, pero el texto también es bastante poderoso, si se puede usar ese mismo término. Voy a leer unas líneas nada más, si me lo permiten. Dicen en el texto, que les recomiendo que le echen una mirada, se llama Bordar la vida en una zona de conflicto armado. Si antes se reunían para organizar las fiestas religiosas, ahora lo hacen para resguardar a hijos e hijas cuando hay que sacarlos de manera urgente de las pocas escuelas que aún funcionan. En los momentos de desplazamientos buscan y preparan los escasos alimentos, ya que no pueden salir a los campos de cultivo con seguridad, trasladan y curan a los heridos y lideran como voceras y representantes ante las autoridades. La vida de todas ellas cambió, pero pese a todo siguen las enseñanzas de sus ancestras, bordando prendas de colores vistosos y símbolos milenarios, buscando algún lugar fuera del alcance de las balas, pues la subsistencia en momentos de mayor crisis depende de la economía que viene de su venta. Las mujeres en este lugar ponen el cuerpo para sostener la vida física y espiritual, para mantener la cohesión comunitaria y familiar, la resistencia y la esperanza. Un texto muy poderoso que da una mirada, pues muy bien lograda, pero creo yo que todavía insuficiente para entender cómo ha cambiado la vida de estas mujeres y de las niñas ahí en Aldama. ¿Cuál es tu impresión sobre esto? Sí, pues la situación tan difícil las ha hecho fuertes, eso hay que reconocer. Yo creo que si no hubieran tenido esta oportunidad, esta situación difícil, no habrían tenido la oportunidad también de desarrollarse. También hay que ver desde esta perspectiva las personas, y a mí pues se me queda muy grabado esta parte de cómo ellas quieren ser dibujadas, de cómo ellas quieren ser planteadas, de cómo ellas quieren ser fotografiadas y presentadas. No, ellas no quieren ser víctimas, ellas quieren ser dueñas de su territorio, de sus decisiones, y eso es lo que están pidiendo, y eso es lo que también están pidiendo toda la población de esta región, pues tan afectada por estos grupos criminales. Sí, así es, mi querida Ángeles Mariscal. Pues sí, una mirada, ya recordé precisamente ella es la mamá de María Luciana, esta niña que fue herida ahí en su domicilio. Es precisamente una imagen del reportaje. Ahí estaban desplazados debido a los ataques. Así que es realmente alentador cómo precisamente pues son ellas quienes ponen el ejemplo, incluyendo también a los hombres, de frente a esta adversidad, pues qué es lo que se puede hacer, de qué manera hacerlo. Y por un lado, pues es que ojalá esto que señalas, si va a llegar ahí Naciones Unidas, pues ojalá y esta detención que hay de los disparos que ha cesado, como bien señalas, pues ojalá fuese algo permanente. Ya lo hemos visto antes y lamentablemente consideramos que mientras no se resuelva el problema de manera estructural, pues difícilmente esto va a terminar. Así que ojalá el papel de Naciones Unidas allá sea valioso,
y oportuno. No sé si tienes la agenda, Ángeles, de qué es lo que va a hacer precisamente Naciones Unidas. ¿Solamente estará ahí en Aldama, en otros lugares también? Sí, no es un organismo de las Naciones Unidas, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante quienes okay. tienen interpuesto un recurso, exacto. Desde hace varios años, la Comisión Interamericana ha dictado el año pasado, justo pidió al gobierno mexicano pues medidas cautelares para garantizar la vida. Después de eso se llevaron a cabo igual varios asesinatos y personas heridas, entre ellas varias niñas. Sabemos que en esta carpeta que tienen también está la población de Chalchihuitán, de los desplazados de Chalchihuitán, que es otro municipio colindante con Chenaló. Entonces tenemos entendido que también visitará a las personas afectadas por esta situación armada y de desplazamiento en el municipio de Chenaló, donde también hay un conflicto aparentemente de tierras. Por lo pronto sí tenemos la agenda mañana en Aldama, se van a reunir con la población en general en la cabecera, después van a visitar una comunidad donde prácticamente ha sido inaccesible acceder, pero como decimos sorprendentemente pararon los disparos desde hace 2 semanas, es la comunidad Cocó y Tabac, ¿no? Justo donde estaba Luciana, donde está otra niña Lupita también herida, donde la escuela no funciona, nos ha tocado en coberturas tener que estar pues durante varias horas resguardando, esperando que pasen los disparos. Hemos documentado ahí cómo disparan incluso contra la Guardia Nacional y estos convoys de seguridad. Entonces visitará esta región y después hablará en reuniones privadas con víctimas, ¿no? Entonces nos parece importante que llegue directamente a la zona y hable con las personas, más allá de los informes que una y otra parte puedan dar. Yo creo que es más impactante escuchar los testimonios y ver las imágenes que hay ahí. Ahí hay incluso pues una imagen muy importante de Helena donde explica o donde fotografía incluso que las mujeres tuvieron que cavar trincheras para poder hacer ahí sus cocinas, ¿no? Entonces es un poco de lo que se verá, de lo que verá la Comisión Interamericana, quien se espera pues también haga un informe de fondo y se lleve una idea de lo que es vivir en ese lugar. Pues muy bien, Ángeles Mariscal, directora de Chiapas Paralelo. Te agradecemos esta conversación y que nos presentes este muy buen reportaje que le recomiendo El Hecho en la Mirada, en pie de página, en todos los medios de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie y por supuesto en Chiapas Paralelo. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes por estas coberturas también. Gracias, Ángeles. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.